Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente con el queridísimo, queridísimo y admirado maestro Alberto Venegas Lynch. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, muchas gracias, Karina. Bueno, yo cada tanto lo molesto, y él es muy generoso y me ofrece su tiempo. Y esta vez le propuse hablar de este fenómeno, de esta cosa que mucho anda por todos lados, en los espacios políticos, en los espacios periodísticos, en algunos espacios académicos, con distinta suerte, pero que nadie sabe exactamente ni de dónde salió ni hacia dónde va, que es la famosa, famosísima Agenda 2030. Estamos hablando de una agenda de propuestas o de objetivos planetarios diseñados por Naciones Unidas, que tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, así le pusieron, que a la vez se desgranan en 169 metas. Alberto, sin más, ¿de dónde sale este fenómeno? Bueno, quiero antes de comenzar decir dos cosas a quienes nos están escuchando. Primero, que es un gusto inmenso hablar con Karina, siempre la sigo, leo sus trabajos, tiene, como todos ustedes sabrán, una pluma extraordinaria y sobre todo en el contenido abre rumbos que muy poca gente se imagina o muy poca gente los estudia, de manera que es algo que nos refresca y nos hace mucho bien a todos nosotros. El segundo punto que quería señalar es que tuvimos una especie de transmisión de pensamiento con Karina, porque cuando me invitó para hablar de la Agenda 2030, yo acababa de enviar a mis columnas semanales en Infobae, los sábados, algo que se llama ¿De dónde sale y qué es la Agenda 2030? Que va a salir este sábado. De manera que si quieren repasar lo que voy a decir, lo pueden ver en esa columna, porque cuando uno está improvisando se le escapan algunas cosas. Como dijo Karina, en el año 2015 en las Naciones Unidas se aprobaron 17 puntos para alcanzar en 15 años, o sea, el año 2030. Por eso se llama Agenda 2030. Ahora vamos a ver este asunto, en primer lugar, ¿de dónde parió este asunto? Como dijimos, sale de las Naciones Unidas. ¿Y qué son las Naciones Unidas? Bueno, hay varios aspectos a analizar acá. Primero, insisten varios de sus representantes y varios de sus exponentes y dirigentes y funcionarios de las Naciones Unidas que hay que apuntar a corto plazo a un gobierno universal. Eso ha sido suscripto por muchas personalidades, empezando por el actual Papa. Ahora, ¿cuál es el problema gravísimo del gobierno universal? Que frente a la posibilidad de fraccionar el planeta en naciones, se está descentralizando el poder. Sin embargo, si hubiera un gobierno universal, hay el enorme riesgo y peligro de la concentración de poder. Esto no es para tomarse las naciones en serio en el sentido de bloquear fronteras de movimientos de capitales y de personas, pero sí para descentralizar el poder y cuanto más liberal o republicano sea un país, más descentraliza a su vez en provincias o estados y a su vez en municipalidades. Imagínense que frente a los problemas que estamos hoy en el mundo y los abusos de poder que hay, ¿qué es lo que sería el espanto y el horror si concentramos en cualquiera de los dirigentes actuales todo el poder del planeta? Entonces ese es un primer punto que hay que señalar. Un segundo punto que es muy importante señalar, que las Naciones Unidas fueron establecidas en junio de 1945 en San Francisco por 19 personas, que no sé si decir 19 personas o 19 sujetos, eh,
entre los cuales, salvo Dean Acheson, los 18 estuvieron condenados en todas las instancias judiciales de Estados Unidos por espionaje soviético. Todos. Y quiero señalar a dos muy especiales. Uno es Alger Hiss. Alger Hiss, que estuvo preso en 1950, fue el secretario general de la Conferencia de San Francisco, y yo les recomiendo a quienes nos están escuchando que vean un libro de un célebre historiador, John Flynn, que se llama El mito de Roosevelt, donde señala las inclinaciones izquierdistas de Franklin Delano Roosevelt y cómo influyó Alger Hiss, especialmente en Yalta, para que le entregaran a los soviéticos las 3/4 partes de Europa en Yalta. Y el segundo personaje que quiero señalar es Harry Dexter White, que fue junto con John Maynard Keynes, el fundador del Fondo Monetario Internacional, tema del cual ya hemos hablado con Karina en otras de las reuniones, pero solo digo acá dos cosas de Keynes. Primero, que fue el mayor apóstol de la inflación de todos los tiempos, y segundo, que en la traducción alemana en 1936 de Keynes, de la teoría general del interés, la ocupación, el dinero, en plena época nazi, dijo Keynes que su libro era mucho más adecuado para un sistema autoritario que un sistema de libre concurrencia. O sea, confesión de prueba, a confesión de parte, relevo de prueba. Quiero decirle a los amigos que tenemos una charla especial sobre el FMI. Vamos a poner después el link donde desgranás exactamente cómo funciona y el daño que ha hecho histórico, ¿no? Perfecto. Para no repetir eso, digo que el cargo clave de las Naciones Unidas es el asistente al secretario general para asuntos políticos y del Consejo de Seguridad, pues del año 45 al año 63, todos fueron soviéticos, todos de la URSS. Bueno, ahora, algunas de las cosas que quiero señalar aquí de las Naciones Unidas es su repulsiva expulsión de Taiwán y el ingreso de China, su apoyo a Patrice Lumumba, el terrorista, su ausencia de la invasión rusa a Checoslovaquia, el tema muy pastoso de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos. Siempre he dicho que derechos humanos me parece una calificación, una expresión ya de por sí muy dudosa, porque los derechos no son vegetales, minerales ni animales, son siempre humanos. El que habla de derechos humanos ya me parece que empieza mal, con derechos es suficiente. Pero en todo caso, además de los derechos humanos, la CEPAL, la FAO y otras de las instituciones de las Naciones Unidas, empezando por el OMS, tema UNESCO, de la salud, el tema de la salud, que desde el año 2017 está dirigido por un excomunista que ha sido apoyado y puesto por China. Y además quiero agregar una cosa que a mí me parece sumamente interesante, que es en el libro de Paul Johnson, A History of the Modern World, donde dice que el 1 de octubre de 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas recibió con aplausos de pie a Idi Amin Dada, que, como decía Paul Johnson, es el primer caníbal con refrigeración, puesto que se comía, se engullía a sus presos que los tenía después de matarlos en la heladera, en el refrigerador. Además de haber sido un corrupto fenomenal que en su época le encontraron 8.000 millones de dólares, de esa época, como digo. Ahora, no solo fue aplaudido cuando entró, sino después de mandarse una perorata contra el mundo libre, fue aplaudido de pie también a la salida. Ahora, esta es la razón, y aquí termino con el tema de las Naciones Unidas para ir a la Agenda 2030,
esta es la razón por la cual muchos personajes, empezando por el 3 veces candidato a presidente en Estados Unidos y congresista Paul Johnson, perdón, discúlpenme, Ron Paul, que dice Ron Paul que Estados Unidos tiene la obligación moral de dejar de financiar a las Naciones Unidas para que esa institución se clausure lo antes posible. Y si no es posible que se clausure, por lo menos que no esté en territorio norteamericano. Esto dice Ron Paul y es acompañado por varias de las otras personas. Bueno, de ahí parió el tema de la Agenda 2030. Para no tomar una cosa excesiva en los tiempos, voy a señalar unos pocos puntos de esa agenda de 17 puntos, pero también hago una pequeña nota a pie de página acá antes de mencionar algunos de los puntos, y es que recomiendo la lectura de 2 libros que lamentablemente no están traducidos al castellano sobre las Naciones Unidas. Uno es de Orwell Watts, que ha sido asesor económico en esa época de la Cámara empresaria más importante del mundo, que es la Cámara de Comercio de Los Ángeles. El libro se llama United Nations, Planned Tyranny, las Naciones Unidas, planificación de la tiranía. Y el segundo, que en esa época era uno de los periodistas más reconocidos en CSN, Griffin, que se llama The Fearful Master, A Second Look at the United Nations. Es decir, el amo que hay que tener, es una traducción mía al correr de lo que estoy diciendo, el amo que hay que temer, 2 puntos, una segunda mirada a las Naciones Unidas. Recomiendo porque la bibliografía, el contenido y las reflexiones que hacen de esa institución, que mucha gente venera inocentemente en muchos casos, contiene peligros, lo cual, agrego, no quiere decir que no hayan habido personas de buena voluntad que han influido en distintas instancias para darle un sentido razonable a esa institución. No excluye que eso exista, pero lo que quiero decir son las líneas más importantes. Bueno, las agendas. Una primera agenda, y no estoy poniendo en orden cronológico de lo que dice la Agenda 2030, sino un orden que yo estoy estableciendo, es el llamado ambientalismo. Acá hay una cosa, me parece muy importante, y es que acá recomiendo nuevamente, y está en YouTube, no hay necesidad de comprar el libro, de 3 autores que voy a señalar, es en primer lugar el premio Nobel en física, Ivar Giaever. En segundo lugar, y ahora voy a decir qué dicen, es el expresidente de Greenpeace de Canadá, Patrick Moore. Y en tercer lugar, el fundador y primer CEO de Weather Channel, John Coleman. Los 3 dicen que esto del ambientalismo está basado en tremendos errores de cálculo, de diagnóstico y de comprensión de lo que son, digamos, esto lo estoy poniendo en mis palabras, los cambios de órbitas, de velocidades, de distancias en el universo, que es una arrogancia pensar que las consecuencias de esas modificaciones son debidas a lo que hace el ser humano, que lo excede en mucho. Pongo otra nota a pie de página y digamos, tengamos en cuenta los fenómenos que ocurren, que la Tierra gira sobre su eje a una velocidad de 1000 kilómetros por hora y alrededor del Sol a 100.000 kilómetros por hora. No fue un lapsus, dije 100.000 kilómetros por hora. Entonces, pequeñas modificaciones de alejamiento, acercamiento del Sol, en fin, producen una serie de modificaciones, como dicen estos autores, en la época de los dinosaurios, por ejemplo, había un calor espantoso,
tupida vegetación, y una serie de cosas se hacían ocurrido a través de los tiempos. Y hay cosas también contradictorias que señalan estos autores. Por un lado, el efecto invernadero y por otro lado, el calentamiento global. En el calentamiento global, dicho sea de paso, dicen estos autores que cuando se perfora no me sale en este momento, cuando se perfora la capa de ozono, entran rayos ultravioletas que tocan la superficie marina, lo cual hace que suban nubes de altura y hay un enfriamiento, no un calentamiento. Pero dicen estos autores que si bien es cierto, muchísima gente hay de buena fe que cree en la cuestión del ambientalismo, hay otros que lo sustentan porque están recibiendo fondos en sus fundaciones para seguir con el tema, aunque no esté basado en datos ciertos. Ahí Glenn Beck, un periodista de Fox News de hace tiempo, creo que no está más en Fox News, pero en fin, él decía que Glenn Moore, que ha sido vicepresidente de Bush en su momento, que hablaba que las aguas iban a subir, y dice Glenn Beck, dice que iba a subir principalmente en el Pacífico. Y miren ustedes, y hace un enfoque la cámara y muestra las mansiones que se hizo este personaje en ese lugar porque bajaron los precios brutalmente. Bueno, no es todos los casos, hay muchísima gente preocupada de buena fe, A modo pero es de importante. chisme, a modo de chisme, la familia de estos propaladores del alarmismo climático están siendo contratada como cualquier país bananero, contratada dentro de distintas secretarías y agencias de ONU, porque como bien vos decías, ONU tiene para el alimento FAO, para la niñez, UNICEF, para la salud, OMS, para el trabajo IT, o sea, tiene un montón, es una burocracia, pero te diría, es una hidra, ¿no? Cortás una cosa y salen como 20. Y, y ahí se están contratando a los hijos de las élites que sostuvieron en primera instancia el alarmismo climático. Era para meter esa pastillita para que se vea que funciona. Es el mecanismo del tongo burocrático funciona más o menos igual en todos lados. Gracias, Karina. Sí, y conviene agregar que todo el concepto del ambientalismo está basado en dos figuras, que son el subjetivismo plural y los derechos difusos. Esto es, para ponerlo en una cápsula muy simple, para proteger la propiedad del planeta se destroza la propiedad privada, con lo cual se degrada enormemente el medio ambiente, porque, como se ha dicho muchas veces, el tema es lo que ciencia política se ha dado de llamar la tragedia de los comunes, lo que es de todos no es de nadie. Entonces, a veces hemos puesto el ejemplo nadie que toma una lata, no quiero hacer propaganda acá, pero digo, una lata de Coca-Cola en el living de su casa, cuando la termina, no la tira sobre su hombro al living. A nadie se le ocurre eso. ¿Y por qué en los espacios públicos hay acá, no me quiero desviar del tema, pero hay trabajos muy interesantes que muestran la importancia también de privatizar el mar, dadas las riquezas marítimas fenomenales que hay, mal explotadas por la tragedia de los comunes, y no es cuestión de decir la propiedad privada tiene que ser en algo que no se mueve, le hace a la tierra, y en algo que se mueve no tiene que haber propiedad privada. Eso es un gravísimo error. Ahora viene otra cuestión también vinculada con el ambientalismo, que es la extinción de especies animales. Ustedes recordarán, lo que nos están escuchando, que en nuestro hemisferio, en nuestro continente, en la época de la colonia, el ganado vacuno que habían traído los españoles se estaba extinguiendo. ¿Por qué? Por la tragedia de los comunes, es decir, alguien encontraba una vaca, simplemente la mataba, la churaba, se hacía un asado y dejaba el cuero y la cosa para los caranchos. ¿Cuál fue la revolución tecnológica más grande que zafó de la extinción del ganado vacuno? La marca y el alambrado. Esto es mío, eso es tuyo, y por lo tanto empezó la reproducción. Hay en África experiencias muy interesantes que contradicen el hecho
de que llegan individuos con ametralladoras para liquidar elefantes, para sacar el marfil. Cuando se dio en propiedad, en algunos lugares, propiedad privada, la manada de elefantes, el dueño de la manada lo que quería era reproducirla para tener más marfil y no extinguirla. Entonces también eso está muy mal analizado. Hay otro tema, tampoco me quiero extender demasiado, que es el agua. La precipitación pluvial en lugares como Sri Lanka y Haití es mucho mayor que en Australia. Sin embargo, en estos lugares hay problemas de agua contaminada y en Australia no hay. ¿Por qué? Porque la recepción y la distribución está hecha con los incentivos privados y no la aniquilación. Hay un premio Nobel en economía, Vernon L. Smith, que tiene análisis muy bueno sobre el asunto del agua, diciendo que tratándose de un elemento tan importante, requiere los incentivos que nos han explicado otros economistas como Gary North, Harold Dempsey, Ronald Coase, sobre la importancia de los incentivos. Esto es, para ponerlo de una forma un poco pedestre y gráfica, la forma en que tomamos café y prendemos las luces no es la misma cuando nosotros pagamos las cuentas que cuando obligamos que a otros paguen las cuentas. Entonces, esto va para el tema del ambientalismo, lo cual, termino con este punto, con esta afirmación, lo cual no quita que si alguien pretende endosar sus costos a los pulmones del vecino, léase la polución ambiental, no sea castigado con todo el rigor de la ley. Esto es lo que afecta a la vida, la libertad y la propiedad de otros. Pero esto no tiene nada que ver con el ambientalismo, es solamente para subrayar este tema. Otro punto de la Agenda 2030 es la insistencia, el lugar común de los embates a las desigualdades. Yo quiero subrayar, y seguramente muchos de los que nos están escuchando adhieren, que es una bendición el hecho que seamos desiguales. Desiguales desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista bioquímico, sobre todo desde el punto de vista psicológico, desiguales en los talentos, en las vocaciones, en las inclinaciones, en las fuerzas físicas. Eso permite la cooperación social y la división del trabajo. Si se aplicara la guillotina horizontal y si fuéramos todos iguales, todos quisieran ser electricistas y no habría panaderos. A todos los hombres nos gustaría la misma mujer. Sería un horror la vida. Incluso la conversación sería espantosa porque la parla sería igual que con el espejo. Entonces, esas desigualdades de rentas y patrimonios en un mercado abierto son consecuencia de las votaciones en el plebiscito diario de la gente en el mercado, que esto lo diferencia drásticamente con los cazadores de privilegios, los varones feudales que viven en la alianza del poder, que explotan miserablemente a sus congéneres. Sin embargo, si estamos en un proceso de mercado, el que más aumenta sus beneficios es porque dio la tecla con las necesidades, los requerimientos y la demanda de su prójimo. Y como una consecuencia, esto quiero subrayarlo muy especialmente, ponerlo en negrita, si se quiere, o ponerlo más o menos a los alaridos, como una consecuencia no buscada, como una consecuencia a veces no querida, el que obtiene mayores beneficios vía las tasas de inversión está mejorando los salarios e ingresos en términos reales de los marginales, de los más necesitados, muchas veces de los indefensos, porque la diferencia de salarios entre Uganda y Alemania no es que en Alemania son más generosos y en Uganda son más amarretes o más agarrados, es que los marcos institucionales, en el caso de Alemania, permiten aumento en las tasas de capitalización y por lo tanto salarios e ingresos en términos reales más altos. Porque en todo este contexto que hay que poner de las Naciones Unidas, las recomendaciones se hacen siempre mirando desde el estrado, mirando desde el vértice del poder político, qué es lo que tiene que hacer con la gente. Como diría Hayek, la arrogancia fatal. Bueno, otro de los puntos para no excederme del tiempo, de la Agenda 2030 es
la igualdad de género. Ahora, ¿qué diablos quiere decir esto de la igualdad de género? Es una cosa que pretende hacer una cosmética para ocultar que solamente hay dos sexos, el femenino y el masculino. Pero acá es algo según cómo la gente se percibe. Si se percibe un can, una persona, que cada uno tiene el derecho a percibirse como le da la gana, lo cual no quiere decir que otra gente no pueda criticar y decir, esa señora que dice que es una cabra, en realidad no es una cabra, y explicar por qué el ADN y la cuestión genética, en fin, etc. Y eso resbala hacia el concepto del homicidio en el seno materno llamado aborto, porque si una mujer se percibe hombre y queda embarazada, tiene, según esta línea de pensamiento, el derecho a abortar. Y más preocupante todavía de todo esto es la degradación del feminismo. Hay una mujer del siglo XVIII, Mary Wollstonecraft, que es la pionera del verdadero feminismo. A Vindication of Woman es el libro, no sé si está traducido al castellano, tal vez sí, pero en todo caso, ella y sus muchas seguidoras en el siglo XVIII, en el siglo XIX, lo que básicamente estaban desarrollando o estaban, digamos, indignadas frente al machismo, a que los machos se crean superiores a las mujeres. Y que hay, digamos, cierta cierta reminiscencia todavía, si uno presta atención en reuniones sociales, donde toma la palabra una mujer que desarrolla en una forma extraordinaria determinada idea, hay algunos machos, afortunadamente pocos hoy en día, que se retuercen, se revuelven, a veces el propio marido de esa mujer, que no quiere que le haga sombra, y eso es algo absolutamente indignante. Lo que señalaba esta Mary Wollstonecraft es la igualdad ante la ley, tanto de la mujer como del hombre. Y en realidad el feminismo, cuando propugna las cuotas para lugares académicos, lugares laborales o políticos, las está ofendiendo a las mujeres, porque está desconociendo sus propias habilidades y sus propias capacidades. El tema es de las cejas para arriba, el tema es de las neuronas, no es de la cuestión sexual. Entonces, ese genuino feminismo se ha degradado en esta cosa de la igualdad de género a un activismo marxista y antifeminista. Yo me acuerdo hace relativamente poco, a lo mejor Karina también se acuerda, en Buenos Aires hubo una manifestación de las feministas modernas que enchastraron todo con pinturas y todo lo demás, y hubo unos chicos que empezaron a limpiar la catedral que habían enchastrado y ensuciado, y los molieron a palos. Y en realidad esa manifestación era ni una menos para que no golpeen a las mujeres, diciendo que los hombres eran golpeadores. Bueno, hay una serie de otros temas, ya he hablado media hora, pero esto para dar una idea de esta Agenda 2030 y dar una idea de lo que significa las Naciones Unidas, por lo menos en sus partes más importantes. Afortunadamente hay varios expositores. En España estaba viendo el otro día, por ejemplo, que explican este tema del ambientalismo y de la igualdad de género y estas cosas que estoy diciendo de la desigualdad. Pero en realidad, termino con esto, a partir de la caída del muro de la vergüenza, muchos socialistas, no digo de izquierda porque me revienta un poco la expresión izquierda-derecha, para mí es más o menos lo mismo que hablar de arriba, abajo, atrás o adelante. En realidad me parece que la división interesante es estatista o liberal. Eso, que hay distintos grados de eso, pero eso lo define mejor. Pero me perdí en lo que estaba
diciendo. ¿Qué estaba diciendo? Estabas, estabas comentando de qué es lo que pasaba con quienes regían todo esto. Quiero hacerte una consulta. Hay una cosa que pasa con la Agenda 2030, que es que cuando uno, y es una constante, cuando uno habla de izquierda derecha es más o menos para ubicarse. Es cierto que los términos están en constante evolución y que ya ninguno de los dos dice mucho. Sobre todo cuando se ve los mecanismos narrativos y entonces tenés distintas alianzas contra natura impensadas, pero que actualmente funcionan en paralelo. Por ejemplo, el corporativismo de BlackRock con el feminismo radical del que vos estabas hablando. Entonces, es muy difícil, está todo, cuando hay que elegir las palabras y tenés razón, pero bueno, en general, hay algunas cuestiones que tienen que ver con presentar aquello que vas a hacer de una manera buenista. Cómo describen las leyes, cómo describen los protocolos, cómo describen las agendas. Si uno mira los objetivos de la agenda, la famosa Agenda 2030, lo que vamos a ver son todos brindis al sol. Imposible estar en desacuerdo. Terminar con la pobreza. No sé, agua potable para todo el mundo. Salud y bienestar para todos. O sea, es muy difícil y es una trampa, si querés, semántica, que Naciones Unidas viene utilizando hace mucho tiempo. Vos lo dijiste perfecto. Naciones Unidas nace en realidad para ser una especie, en el cartelito de la puerta, nace para ser una especie de árbitro entre las naciones, ¿no? Para llevar la paz. Con un agregado que no tenía la Sociedad de las Naciones, que es la posibilidad coercitiva de implementar embargos, incluso acciones armadas, y una serie de cosas para mantener esa paz. Naciones Unidas no sirvió para mantener la paz en la segunda mitad del siglo XX ni actualmente, lo sabemos perfectamente, fue totalmente inútil para todos y cada uno de los conflictos armados del mundo, pero sí se metió con el tema de derechos humanos, primero haciendo su Declaración Universal, que está en una oficina, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, está manejada casi exclusivamente por países que no respetan los derechos humanos, de ninguna manera. Pero es cierto que siempre fueron, digamos que el tema de derechos humanos fue su mecanismo de entrada y de propaganda. Y a partir de ahí fue generando esta especie de, como de religión laica, en el cual Naciones Unidas es la protectora del bien. Si vos te fijás en los 17 objetivos, claro, al principio, el bien general. Bueno, está bien, todos queremos, nadie quiere el mal general, todo el mundo quiere el bien general. Tienen una frase que me gustaría que reflexiones sobre esa porque es acabar con todo tipo de pobreza, generar una igualdad universal en todos los lugares del mundo. Y cuando dice todo tipo de pobreza, no está hablando de la pobreza material, si querés, sino que específicamente dice todo tipo de pobreza. Entonces ahí te está dando la pauta de que no está hablando de, digamos, de un paradigma de mejora o de desarrollo económico para que la gente tenga, no sé, más acceso a los alimentos, al estudio, a la vivienda, sino una cuestión moral. ¿Qué significa todo tipo de pobreza? ¿Qué es todo tipo de pobreza? Está la Bueno, cuestión. Dale, dale. yo creo, yo creo Karina, que lo que vos decís es tal cual cuando se dice queremos lo mejor para todo el mundo, no se está diciendo nada, hay que ponerlo en contexto. Cuando se pone en contexto es cómo se va a dirigir y planificar esto. Y ahí viene el rol de las Naciones Unidas y viene el espíritu de estos 17 puntos. Cuando se dice reducir la pobreza, es la intervención de los aparatos políticos para lograr ese objetivo. Y sabemos que cuando se mete el aparato político está aumentando, no disminuyendo la pobreza. No hay más que mirar el caso del continente africano, que es el continente que más recursos naturales posee en el orbe, y sin embargo, salvo Sudáfrica,
la mayor parte de los países el hambre y las pestes es lo común. Sin embargo, un país como Japón, que es un cascote y el 20% es habitable, la gente tiene otro nivel de vida como consecuencia de los marcos institucionales. Lo mismo cuando se dice, otro de los puntos de los 17 es un consumo responsable. Esto es, está atrás de eso, y eso es lo importante, que el aparato político va a decidir qué es un consumo responsable. Y eso es lo que produce un consumo irresponsable y un consumo de las tasas de capital que permiten disminuir salarios. Ahora, lo que vos decías al principio, derecha-izquierda, yo tengo cierta alergia a esas expresiones por lo ambiguo y lo confuso y contradictorio que aparecen. Cuando se habla de derecha, se quiere decir, por una parte, políticas fascistas y por otra, conservadoras en el peor sentido de la expresión, es decir, atados al statu quo. Y cuando se habla de izquierda, en realidad la izquierda ha renunciado a sus fines. Si nosotros vemos que en el origen de la Revolución Francesa, en la Asamblea Constituyente, los que se sentaron a la izquierda eran los que se oponían al privilegio y al abuso de poder, resulta que con el tiempo las izquierdas hicieron una alabanza y un aplauso a las botas, porque el poder son las botas y es la fuerza. Entonces, dadas esas confusiones que hay, por eso digo, estatista o liberal, me parece más claro para definir los campos. Hay también, bueno, una serie de otros puntos, ¿no? El punto de la educación. Me voy a agarrar del tema estatista, no me quiero ir de ahí. Porque lo que subyace de estos 17 objetivos es que no solo van a determinar aquello que es, por ejemplo, la pobreza, aquello que es la responsabilidad, aquello que es el consumo, aquello que es el bienestar. Consideremos que estamos hablando de un grupo pequeño de personas que han decidido la escala moral planetaria. Esto ya me parece delirante por mejor voluntad que le pongas, por más bondad que haya en tu corazón. La famosa fatal arrogancia de Hayek. Y quiero recordar también que Mises es el primero en criticar la sociedad de las naciones, que ni hablemos si viera cómo está ahora Naciones Unidas, hablando precisamente de los riesgos que implica el poder de lo supraestatal, porque es lo que vos decías al principio, la hiperconcentración del poder en la cabeza de iluminados. Y ya no me importa si son buenos o son malos, porque la concentración del poder ya te va a derivar en una corrupción propia de tener el manejo global. Ellos agarran y empiezan a tener distintos objetivos en todos los marcos, que vos estabas por ingresar al tema educativo y me súper importa, pero todas las recetas que están derivadas cuando desgranás los objetivos son de corte estatista. O sea, es el Estado el árbitro, el que cierra y el que apaga la luz. Es el Estado el que debe garantizar cosas, el que debe promover cosas, el que debe castigar cosas. O sea, todos los 17 objetivos son estatalistas. Incluso para aquellas personas que tienen una visión del Estado quizás un poco más amable que la que tengo yo o la que podés tener vos, esta idea de que toda la actividad humana, el bien de la actividad humana, dependa de que sea regido por un rol intervencionista del Estado, es lo que ya te tiene que dar a pensar qué es lo que pasa con estos 17 objetivos. Vuelvo a insistir, por más título buenista que le pongas y contra el cual bueno, ¿estás en contra de que toda la gente tenga agua potable? No, claro que no. ¿Qué tiene que ver? El tema es cómo lo desgranas después. Claro. Sí, yo creo que es muy importante esto que vos estás diciendo, también ahora agregás, Karina, y quiero hurgar un poquito en tu mención de lo moral. Yo creo que hay dos dimensiones de la moral. Uno es la cuestión intrapersonal,
o sea, lo que hacemos nosotros con nuestra vida en la intimidad. Y otra, que es la que nos interesa en este contexto, son las relaciones interpersonales, o sea, con nuestro prójimo. ¿Cuál es el eje central de la moral? El respeto recíproco. Y el respeto recíproco es precisamente el eje central, la columna vertebral del espíritu del liberalismo en cuanto a respetar la vida, la libertad y la propiedad. En la medida en que se falta el respeto, esto es, se invadan derechos del prójimo, es inmoral, aunque se haga bajo la etiqueta de lo moral. Claro, bueno, justamente hay otra cosa que tiene que ver con esta imposición. Y me voy a agarrar del tema moral. Ir con tu marco ideológico cultural, imponer tu marco ideológico cultural, considerar que tu marco ideológico cultural es tan superior que debe ser impuesto a otros, ya es una locura. Y si vos eso lo extendés a la extorsión, que es lo que ha pasado con algunas agencias, concretamente con FAO, que ha condicionado con FAO o ha ocurrido también con agencias de UNESCO, que han condicionado la ayuda a la aplicación de sus recetas, ha pasado en Sri Lanka, ha pasado con ayudas a los alimentos, ayudas con los medicamentos, que se hacían a condición de que el que recibe comprara el marco ideológico que estaba implementando ONU. Y esto lo vuelvo a decir, aún en lo más abstracto, considerando que, como vos bien dijiste, el origen de ONU es un origen socialista, y la actualidad de ONU, además de estar dirigida por el ex secretario de Partido de la Internacional Socialista, un socialista, hay el 70% o más de las oficinas de ONU son o de líderes chinos, o ex socialistas, o ex terroristas, o sea, hay un patrón como para no hacerse el distraído. Y ese marco es el que se aplica después en las políticas públicas. Y las políticas públicas son sobre las que ONU y sus agencias hacen presión en los países. Esa es la razón por Sí, la cual nosotros vemos las mismas leyes en distintos países que surgen además en paralelo. sí, yo subrayo muy especialmente, enfatizo lo que vos dijiste de los marcos ideológicos. Yo hace tiempo en La Nación publiqué un artículo que se llama El liberalismo como anti-ideología. Esto es, una ideología no en el sentido inocente del diccionario de conjunto de ideas, ni siquiera en el sentido marxista de falsa conciencia de clase, sino en su acepción más generalizada como algo cerrado y terminado. Eso es precisamente, como vos decís, Karina, con los condicionamientos de estas instituciones, que se carga, se pretende traspasar, endosar el cuadro ideológico. Esto es algo cerrado y terminado, antiliberal. Yo agregaría a los ejemplos que vos diste el ejemplo de la CEPAL, que es el ejemplo de los ejemplos creado por Raúl Previs, digamos, como medidas absolutamente estatistas e intervencionistas para todos los países, en este caso de América Latina. De manera que todas estas agencias, empezando, como vos dijiste, la de derechos humanos, pero ha producido estas consecuencias. Y es interesante ver al mismo tiempo, como han escrito muchos autores, cómo cuando hay conflictos entre una empresa o una persona A que está en Bolivia y una persona B que está en Inglaterra, cómo se arreglan los conflictos a través de sistemas judiciales sin necesidad de ninguna institución supranacional para que los regule. Cuando hay contratos o como hay incumplimientos o lo que fuera, y las respectas penas, y se hacen contratos con sede en el sistema judicial de New York o de Londres o lo que fuera, y estas cosas se resuelven. Ahora, como vos dijiste, si se dice, bueno, esto es para evitar conflictos armados, bueno, eso no lo ha logrado, como vos Pero claramente, detallaste hace poco. claramente no. Entonces,
Hay claro. otra cosa que también, porque vuelvo a decir lo mismo. Vos podés decir el acceso al agua. El acceso al agua potable, barata y muy extendida, está más en aquellas naciones cuya libertad de empresa y su libertad creativa permitió el desarrollo que en aquellas naciones que no. Es más, las naciones más contaminantes, históricamente, y está el caso patético del Mar Aral, o sea, las naciones socialistas han sido las más, y son las más contaminantes. Las más contaminantes. O sea que una cosa es que vos digas de manera, insisto, como un brindis al sol, cuidar el medio ambiente, y después cuando yo te digo, pero ¿y cómo es cuidar el medio ambiente para vos? Bueno, subir impuestos, restringir la libertad, que el Estado controle todo, implementar restricciones, ¿estamos? Acá hay una cosa que atraviesa los objetivos, todos los objetivos, hables de lo que hables, lo atraviesa la ideología bioética de, si querés, la nueva izquierda, si querés el colectivismo, si querés esta nueva tendencia que pasa, digamos, al naturalismo decreciente, basa todas sus programas y sus políticas públicas. Entonces, ¿qué es la cuestión de género? Entonces vos vas a tener en los objetivos de desarrollo, no sé, mejorar, bueno, no sé, volvamos, el acceso al agua, o mejorar la distribución del alimento. Bueno, fenómeno. ¿Y cómo hay que hacer? Empoderar a las mujeres porque están sometidas, porque su visión de género, ¿entendés? Que te van a meter, y si ves el desarrollo, porque de los 17 objetivos, como bien decías, hay después 169 metas, entonces agarrás las metas y todas parten de una consideración bioética propia de un sesgo ideológico. Y ese sesgo Claro, ideológico da por bueno, por ejemplo, la alarma climática, sin parar. O sea, no se detiene en un momento a pensar que hay otras voces, otras naciones y otras formas de gerenciar y de entender la cuestión, si querés, ambiental y la cuestión climática, que no necesariamente es lo mismo. Pero también maneras de entender lo bioético. Por ejemplo, respecto del aborto, por ejemplo, respecto de la salud reproductiva, por ejemplo, respecto de la familia. Porque como digamos, la idea de Naciones Unidas es una idea decreciente de control poblacional absolutamente maltusiano, o sea, tiene una historia maltusiana. Entonces, ¿cuál es lo que va a salvar, no sé, a cierta región de África? Bueno, que la mujer se empodere, y con eso vas a acceder al agua. ¿Está? O sea, la teoría del género, que es una teoría ideológica, que cada cual puede tener la que sea, ¿no? Lo puede tener, pero lo que no puedes hacer es imponerlo a escala planetaria. Esa es la claro, locura de los 17 sí. objetivos. Claro, yo quiero, no para caricaturizar, eh, necesariamente no para ridiculizar, pero quiero ponerlo en un extremo a esto. Si nosotros llegamos a Tanganica, si es que existe ese país, y vemos que la gente está arriba de los árboles y con pestes, enfermedades, hambre, que nosotros digamos, ustedes tienen que tener acceso a helados de chocolate, tienen que tener acceso a antibióticos, tienen que tener, la gente si tiene algo de inteligencia nos va a mirar como diciendo no seas imbécil. El tema es cómo lograr esos objetivos para tener acceso a la mayor cantidad de cosas, no solo el agua, sino a las curitas o a las computadoras o a la luz eléctrica o lo que fuera, es necesaria las inversiones. Y para que haya inversiones tiene que haber derechos de propiedad. Y para que haya derechos de propiedad tiene que haber marcos institucionales. Entonces, que no nos vengan a tomar el pelo con declaraciones. Usted tiene que tener acceso a anteojos de larga vista, tiene que tener acceso a bicicletas con 4 cambios. Pero perdón, Bueno, una de las yo, cosas, una de las cosas claves, por ejemplo, del tema de educación, es que se plantea la gratuidad. La gratuidad de los servicios. Ahí tenés otro corte clave
para que se entienda desde qué marco ideológico están planteando los 17 objetivos. Porque todo muy Bueno, yo lindo, creo, con que la gente sí, esté educada. ¿Qué vas a decirme? ¿Hay alguien en el mundo que va a decir, no, no quiero que la gente se eduque? Nadie lo va a decir. Todos queremos que la gente se claro, eduque. Ahora, cuando vos decís que vos querés como organismo, a escala planetaria, que la educación sea gratuita, estás poniendo al Estado como centro rector de la posibilidad del bien de la humanidad. No sé si lo dije y se entendió bien, y seguramente vos podés ponerlo como en otras palabras, pero entendés lo que estoy diciendo. O sea, que vos consideres que el bien del mundo, y no el bien económico, sino el bien económico, el bien de la relación de las personas, el bien bioético, el bien, o sea, el bien, Alberto, el bien total. Primero diseñás qué cosa es el bien. Después lo impones a escala planetaria. Y el órgano rector es el Estado. No sé, para mí es como, es algo tan inmediato entender esto, ¿entendés? Entender por qué el desglose de los objetivos te da como pauta que vas a tener una élite que determina qué cosa es el bien, que determina quién es el órgano que lo impone y que lo rige. Y que eso es además a escala planetaria. Y al que le gusta bien y al que no es un negacionista y todas esas cosas. Y es una locura, perdona, seguramente vos lo podés explicar mejor que yo y yo me no, apasioné. no, está muy, muy claro lo que vos decís y muy didáctico, Karina. Yo agregaría lo siguiente. Uno de mis libros se llama Nada es gratis, para tratar precisamente de elaborar sobre ese tema. Cuando decimos que hay que darle a fulanos algo gratis, quiere decir que otro la va a tener que pagar. Ahora, el punto me parece más interesante es que cuando se dice que al grupo A hay que darle algo gratis, quiere decir que el grupo B la tiene que financiar. Y si el grupo B la tiene que financiar y en la medida en que la financie, ese millonario, digamos el más millonario de la comunidad que se le ponen impuestos muy pesados, ese más millonario de la comunidad no va a dejar de tener autos de alta gama, ni va a vender su mansión, ni va a dejar de comer. ¿De qué va a dejar de hacer? Invertir. ¿Y qué quiere decir dejar de invertir? Reducir los salarios de los marginales. O sea, el contribuyente de facto es el más necesitado. Trampas, me parece a mí verbales, eh, que han perjudicado muchísimo esto que se ha llamado el populismo. Hay que, el Estado tiene que dar, ¿quién es el Estado? No son los funcionarios que ponen de su patrimonio, es del vecino que le arrancan. Entonces, esa es la diferencia y lamentablemente, Karina, seguramente vos suscribís, lamentablemente, el baluarte del mundo libre que tradicionalmente ha sido Estados Unidos, ha reducido y ha decaído enormemente en sus valores y tenemos que reflotar esto y hacer esfuerzos educativos, como vos hacés, Karina, en tus textos, en tus trabajos, en tus escritos, entrevistas, coloquios, etcétera, porque esa es la única forma. Los que tenemos experiencia en la cátedra sabemos que el tema no es maldad ni mala voluntad de las chicas y los chicos que los tenemos un semestre o un año, sino que no han tenido la oportunidad de escuchar otra campana. Y cuando escuchan otra campana, la relación alumno-profesor se hace, te diría, una relación de amistad. Y mi experiencia es, porque tengo latiguillos en los primeros días de clase, que digo que si algo no resulta claro, por favor interrúmpanme, si no están de acuerdo, por favor discútanme, pero si creen que soy claro y creen que están de acuerdo, hagan de abogado del diablo. Porque ese ejercicio permite sacar todo de adentro y que no queden murmurando o en su familia o con sus colegas, bueno, esto no estoy de acuerdo, no, que lo digan. Y mi experiencia es que los mayores discutidores, los mayores rabiosos en clase, terminan siendo los mejores. Hay algo, Si uno permite ese feedback, digamos, con los alumnos. Porque claro, si entran a la universidad y están 5 o 6 años con el cuadernito y le repiten las mismas cosas, no hay posibilidad de zafar,
Por eso el tema educativo, el tema de las aulas, el tema de los artículos, de los ensayos, de los libros, de los debates, de las reuniones y como estas que estás haciendo, me parece que son muy importantes para tratar de clarificar ideas, ¿no? Hay una cosa con lo que decís que es fundamental. Es cierto que ONU como el organismo multilateral supranacional, digamos, más importante del mundo, pero en el último medio siglo hemos visto proliferar como hongos, ONG, fundaciones, organismos bilaterales, trilaterales, intracontinentales. Hay mucho dinero ahí, hay una cuestión ideológica en la intervención, digamos, de estas actividades, y hay también una cuestión crematística. Hay dinero de los contribuyentes, de los impuestos que pagamos para sostener estos mecanismos de lobby. Pero ONU siempre hizo protocolos ambientales, protocolos de salud, siempre hizo y agendas, y vos bien decías, están en el 2000 los objetivos del milenio, después está la Convención de Desarrollo, que son las que fueron concatenándose hasta llegar a la Agenda 2030, la Convención del 94 de Egipto, de Desarrollo, todo se fue como un poco acomodando, y en el 2015 largan la 2030. Y siempre fueron cosas que no consiguieron nunca, porque decís, no sé, quiero que todo el mundo sea responsable del consumo. Bueno, qué sé yo, está bien, ¿no entiendes? Imposible de chequear. Son cosas que haces para justificar tu existencia. En cambio, la Agenda 2030, Alberto, ha sido una hoja de ruta con un nivel de penetración cultural y social que nunca tuvo otra agenda de ONU de las cientas que hizo, porque vos sabés muy bien, conocés perfectamente la historia de ONU, aparte diste mucho, mucho para que la gente lea sobre la historia de ONU, siempre hicieron estas cosas, protocolo, siempre lo hicieron. ¿Por qué es distinta esta? Porque hay algo acá que ha pasado con esta agenda en particular. Y quiero explicar, quiero que la gente ponga en Google Agenda 2030 y van a ver que el municipio de Arroyo Pintado se adhiere a los objetivos de la Agenda 2030. Los gobiernos distritales, los gobiernos nacionales, todos los organismos multilaterales menores por abajo de ONU, el Papa, la educación en todos los niveles, el espacio privado, las corporaciones, la implicancia que ha logrado, la penetración que ha logrado esta agenda, que como vos bien decís, el que no está en estos temas y no le resulta tan interesante, bueno, ¿qué quiere la Agenda 2030? Y el bien mundial, y bueno, ¿cómo vas a estar en contra? Y está en tantos lugares que es muy difícil que la gente se oponga. Es muy difícil porque en los medios de comunicación tenemos a reyes y mandatarios ¿cómo se llama? Con el PIN de la Agenda 2030. O sea, han pasado como una planadora por sobre la cultura de todas las naciones. Es muy difícil que alguien desde su casa, que de pronto va a trabajar y después atiende a los chicos, después pone la tele para ver cómo, qué sé yo, la temperatura o cómo salió un partido, pueda entender el nivel de maniqueo que propone esta agenda. Yo me hiciste acordar ahora con lo que estás diciendo, de aquello que en un momento dado te pregunté por dónde estaba, y era que te estaba diciendo que a partir de la caída del muro de la vergüenza, muchos intelectuales socialistas, marxistas, se percataron que tenía poco marketing el seguir insistiendo en el tema frontal de decir abolir la propiedad, etcétera. Con la caída del muro de la vergüenza se puso en evidencia no solo el tema humanitario, sino el tema técnico, es decir, donde no hay propiedad, no hay precios, no hay contabilidad, evaluación de proyectos ni cálculo económico, no sabés si conviene hacer los caminos de oro o los caminos de asfalto, no hay forma de hacerlo, si no hay precios. Entonces, es como si hubieran acordado, vamos a entrar por otro lado, vamos a entrar por el tema del ambientalismo. Y en lugar de estar diciendo que hay que abolir la propiedad, le decimos, Alberto está observando que Karina tiene una propiedad a 3.000 kilómetros de distancia de él,
pero tiene unas palmeras que la está talando, yo la voy a ejecutar porque no voy a permitir que tale esas palmeras o que haga tal cosa con su tierra. Entonces, en la práctica, se está destruyendo la institución de la propiedad, pero por una vía elíptica completamente distinta de la cuestión del ambientalismo. Lo mismo lo que vos decías. Es tan importante la institución de la familia, que es la formadora de almas, que en lugar de decir lo de Marx con respecto a la familia, o lo que pasa en Cuba, que cuando alguien contrae nupcias o se casa, al marido lo mandan a un lugar y a la mujer a otro, para que no tengan esa adhesión a la familia y puedan tener solo la adhesión al aparato estatal. En lugar de hacerlo así directamente, hablan de la igualdad de género y la cuestión está del feminismo y la familia y todo lo demás. Entonces, tenemos que reconocer que hay muchos partidarios de la libertad que se han dejado estar, que Sí. tienen que trabajar más las neuronas, que tienen que imaginar, que tienen que poder debatir y argumentar. Y como decían los padres fundadores originalmente en Estados Unidos, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Tenemos que hacerlo todos los días. He dicho varias veces ad nauseam, te diría, que antes de acostarnos a la noche tenemos que decir qué hicimos hoy para que me respeten. Si digo nada, no tengo derecho al pataleo. Todos tenemos que contribuir. Yo en una de mis charlas últimamente terminé con una frase que me parece extraordinaria de Martin Luther King, donde dice, no me asustan los gritos de los violentos, me aterra el silencio de los mansos. Es en los mansos donde está el problema. Entonces, tenemos que contribuir y poner nuestro granito de arena y no es necesario, por supuesto que es la mayor fertilidad, el dar cátedra de los libros, los ensayos y los artículos, pero digamos una cosa que ha tenido relativo éxito, digo relativo porque si no, no estaríamos como estamos, digamos, en Argentina y en otros lugares, son ateneos de lectura. Es decir, reunirse en casa de familia, 4 o 5 personas, no multitudes, 4 o 5 personas, para discutir un buen libro, alguien expone, el resto debate. Es increíble cómo mejora nuestros propios conocimientos y cómo hace de efecto multiplicador en lugares de trabajo, reuniones sociales y familiares, esas reuniones que al año siguiente cada uno de los 5 puede tener a su vez una reunión de 5 en Ateneos, en fin. Lo que quiero decir con esto es que es el metro cuadrado. No tenemos que actuar como si estuviéramos en una enorme platea mirando el escenario, criticando a los que están en el escenario como si ellos son los responsables de nuestras vidas y nosotros estamos ajenos a eso, porque es la mejor forma que se incendie y se derrumbe el teatro y estemos liquidados todos, ¿no? Sí, este, hay como una retracción de la sociedad civil frente al avance del poder, porque eso es el Estado después de todo, es el poder. Y cuanto más concentrado, peor, y cuanto más imbricada está la sociedad en esta hegemonía discursiva que insisto, está metida en todos los lugares, está metida en lo que no tenemos ni idea, en los manuales de los chicos, en la publicidad, es tal que a veces uno dice, no se puede luchar contra esto. Pero bueno, Yo te digo, Karina, que porque ya hace más de una hora que estamos, pero te quiero decir, Karina, a lo mejor eso calma un poquito las preocupaciones, aunque tenemos que seguir con las preocupaciones, pero tus artículos, tus textos incentivan de una forma muy potente para, para contribuir en estas ideas. Casi te diría que es una llamarada, algo incendiario que uno recibe cuando lee tus notas. Así que te felicito por eso. gracias Alberto, la verdad, un honor. Bueno, seguramente vamos a seguir hablando de esta agenda, porque esta agenda es una cosa que si uno no estuviera, como bien decís, si uno no estuviera adentro y padeciéndolo, no deja de ser un fenómeno político, social, filosófico apasionante, sinceramente apasionante. Pero bueno, pero es cierto, estuvimos hablando, te saqué un montón de tiempo y vamos a seguir hablando de esta agenda y vamos a poner también el link a cuando desgranaste y contaste la historia del FMI, porque está
todo muy relacionado. Todo esto ha comenzado en un momento y se ha desvirtuado y no es casual que estemos actualmente como estamos. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Alberto, por este tiempo. Gracias a vos, Karina, por la invitación. Me encantó estar con vos de nuevo.